Culpable. Sospechosa, segunda parte. Escrito por Odalis Mendoza. Narrado por Kelly para el canal A Buen Puerto de Letras. Capítulo 22. Los dos prisioneros habían dado buena lucha en su huida, pero la experticia de Miller y su equipo logró arrinconarlos también con ayuda de los perros de caza. Al verse acorralados y con las armas apuntándoles, el extraño hombrecillo que fungía de doctor le ordenó a Boris entregarse y dejarse llevar con calma. Esposados y bajo custodia de un buen número de oficiales, los escoltaron a la comisaría. Miller no quiso arriesgar más la seguridad de la familia Arley, así que optó por alejarlos lo más pronto posible de aquel lugar. Solo hasta que los dejó a buen resguardo y con muchas medidas preventivas fue cuando él mismo quiso ir a dar las buenas nuevas. «¡Bendito sea Dios!», exclamó Annie abrazando a su esposo. Este aliviado le dio un beso en la frente y le sonrió amorosamente, antes de dejarla para reunirse con los demás hombres en el estudio. Apenas tomaban asiento cuando el patriarca cruzó el umbral para unírseles, y pese a las protestas del doctor Leonard, era ayudado por Clara y Candy. Fue recibido con alegría por los presentes y pidió proseguir para ponerse al tanto de todo. «No tienen de qué preocuparse. Aunque los bandidos no han emitido ninguna palabra, por lo que ahora no tengo mucho que aportarles. Necesitamos algo de tiempo. Sabemos cómo presionarlos para que nos digan qué papel juegan en todo lo que ha ocurrido», explicaba el comandante. ¿Cree que hayan sido cómplices de Elisa? ¿O qué fue lo que le ocurrió a ella? ¿Por qué está en tal estado? Las palabras de Harrison eran el reflejo de lo que cada persona en aquella habitación quería preguntar. Es difícil suponer cualquier cosa aún, pero les confieso que tengo mis dudas. Se me hace difícil creer que sus secuaces le hayan causado el daño que hemos visto. No encuentro razón aparente. Respondió Miller y como si aquello fuese una señal, las miradas se dirigieron al médico esperando una respuesta. Deben considerar que solo he realizado una revisión preliminar de las heridas de la señorita Elisa. Expiró pesadamente el doctor Leonard y continuó. Pero, dada su historia médica saludable y las circunstancias en las que fue hallada, me dejan algunas cosas sin explicación. Al menos desde mi punto de vista, la más grave es que fue sometida a una cirugía. Las incisiones en su cráneo, la disminución de sus funciones motrices y del habla nos dicen que algo le pasó a su cerebro, solo que no puedo saber si esas limitaciones que presenta ahora fueron ocasionadas por la cirugía o si éstas las hicieron intentando corregir algún daño previo, un accidente, un golpe, no lo podría decir aún. Nadie hablaba. Cada mente hacía sus propias conjeturas, por lo que elucubraban miles de posibles escenarios. «Debemos hacer hablar a esos desgraciados», espetó Archie con impotencia. «Lo cierto es que en esas condiciones ella no pudo haber llegado hasta donde la hallamos. Fue Dorothy quien cargó con ella. Quizás la consideró en peligro, así que dudo que estos tipejos sean sus amigos», observó Wallace empuñando su bastón con fuerza. «¿Qué nos puede decir de las condiciones de Dorothy, doctor?», inquirió Albert. «Esa chica tiene algunos rasgos que solo he visto en prisioneros militares torturados, aunque los estragos físicos son muchos. Debemos dejarla dormir y descansar. Estoy seguro que no lo ha hecho en muchos días, por lo que le he aplicado algunos medicamentos que le ayudarán propiciando la recuperación de sus nervios». Creo haber escuchado el llanto de Dorothy en algún momento y creo que me rogaba ayuda. No lo tengo muy claro. Quizás fue un sueño. No lo sé», comentó Albert haciendo un esfuerzo para encontrar algo entre sus recuerdos. «No debes esforzarte, Albert», le dijo afectuosa y preocupada Clara. Aquello hizo que el doctor se removiera incómodo en su asiento, no sin antes ver la pasividad de Thompson y que los demás no se daban por aludidos con esa escandalosa muestra de
¿De cariño? No obstante, logró mantenerse ecuánime hasta que su cordura fue puesta a prueba al ver cómo antes de salir junto a Candy, ésta le dirigió una mirada a Thompson y él guiñó un ojo a la rubia sin ningún tipo de mesura o temor que su esposa estuviese presente. «Estoy muy viejo o en esta casa son muy modernos», gruñía para sí mismo el doctor Leonard, dirigiéndose de nuevo a cuenta a ver a sus pacientes. Primero iría con su colega que atendió al roto y luego con Neil. Los caballeros, aunque más tranquilos por tener a los criminales detenidos, continuaron con sus análisis. Existían otras piezas que no encajaban, como, por ejemplo, el vínculo de Lisa con esos tipos, además del porqué de esa cirugía, o que en el interrogatorio de Neil, este parecía no saber nada de la red de túneles, así como muchas otras dudas que, para el entendimiento de los presentes, no parecían tener sentido. Era innegable que las declaraciones de Dorothy o la confesión de los matones era lo único que podía sacarlos de dudas. Terry se mostró escéptico con el segundo escenario, ya que los dos tipos, tal como dijo Miller, no iban a soltar prenda tan fácilmente. «Mi gente está trabajando para vincularlos con la muerte del infortunado inspector Davis. Por ahora solo tenemos evidencia que invadieron en propiedad privada, que atacaron a los niños y que por estar en la propiedad son sospechosos de haber retenido a la chica, pero eso debe corroborarlo la mucama. Por otra parte, también faltaría precisar si fueron ellos quienes lo atacaron, señor Arley». «Me atacó un solo hombre», enfatizó Albert, aunque con algo de vergüenza confesó. «Fue un hombrecillo, delgado y bajo, alguien bastante insignificante por lo que nunca esperé fuera peligroso. Debí haberme desvanecido porque no tengo recuerdos, tan solo algunas voces e imágenes dentro de mi cabeza. Aún tengo mucho por procesar de todo lo que percibí. Por la descripción estoy seguro que es uno de ellos, y su declaración nos ayudará a mantenerlos encerrados hasta completas las investigaciones». «¿Qué más nos puede decir de la sabandija de Neil?», indagó Terry. «Que sin duda esconde algo, pero está demasiado atemorizado. Creo que ha sido cohesionado bajo un tipo de amenaza. Estamos esperando que el médico nos autorice para trasladarlo a la comisaría. Contra él solo tenemos el intento de rapto de la señora Thompson y haber intentado». «¿Intento? ¿Qué cosa intentó contra ella?». Alarmado y visiblemente molesto, Albert inquirió y dejó en claro que esa parte de los hechos había ocurrido mientras él estaba desaparecido. «Calma, no pasó nada. Alcanzamos a rescatarla a tiempo», le precisó Terry a su amigo, colocando su mano en el hombro de éste como solidarizándose ante su impresión y molestia. Sabía que para cualquier hombre, el saber que alguien ha intentado propasarse con su amada no era fácil de digerir. «No intento minimizar las acciones de su sobrino, señor Arley», intervino el abogado. «Pero no creo que él o su sobrina hayan sido los artífices de esta oscura trama. Al menos no de toda. Esos hombres fueron contratados por alguien. No es fortuito que la hayan ayudado a escapar y que luego se hayan escondido aquí, sin que nadie más supiera. De igual manera, ya todos sabemos que su sobrino es demasiado tonto como para idearlo solo». «Continúe, Harrison», indicaba Albert. «En mi experiencia, creo que nos falta una pieza más importante. Me inclinaría a pensar que hay alguien más tras de ellos, alguien mucho más astuto, como para tenernos desconcertados». «Podrían ser sus padres», opinó Archie. «Quizás, señor Cornwell», indicó Miller. «No podemos descartar a nadie, así que procederemos a interrogarlos a ellos también». «¿Dónde están? Por favor, no los dejen huir», exclamó el patriarca, pero Miller les indicó que su hija Candice se les había adelantado, pues había ordenado al personal de seguridad que cerraran las salidas, que se centraran en mantener vigilado a todo aquel que llevase el apellido Ligan, así que ninguno de ellos podría escapar. Apenas despuntaban los primeros rayos del sol cuando las ambulancias se llevaban a Elisa y al roto al hospital. Resultaron ser casos más complicados, ella por su cirugía cerebral y el pobre niño porque debía ser sometido a una cirugía de emergencia. Cuando los esposos Ligan quisieron acompañar a su hija, se los impidieron. «Por instrucciones del señor William, todos debemos permanecer en la mansión».
Fue la única explicación que recibieron de parte de los guardaespaldas que les cortaron el paso. Ante ese cambio repentino e inesperado, fue Sara quien se angustió más, haciéndose la indignada. Exigía que le despejaran el camino, pero al no surtir ningún efecto su postura, tomó otra pose, la de madre acongojada. Rogaba que la dejasen salir, cosa que también fue inútil y que solo la colocaba en la mira de Carson y sus investigadores. Sara necesitaba salir de allí. Sentía que se ahogaba cada minuto que pasaba. A su vista, sus estúpidos hijos lo arruinaron todo. No soportaba ver en lo que se había convertido Elisa, y tampoco sabía qué hacer con las consecuencias de las indiscreciones de Neil. Después de tantas molestias que se había tomado para tratar de congraciarse con los Arley, ellos acababan de echar a perder todo. Comenzaba a notar cómo ciertas miradas recriminatorias se cernían sobre ellos y no estaba dispuesta a quedarse para ser inculpada, no por sus tontos hijos. Así que cambió de estrategia y, haciéndose la ofendida, buscó a la tía Elroy, que apenas estaba enterando de lo acontecido a tan altas horas de la noche. ¿Despertó Williams? ¡Ay, gracias a Dios!, exclamó con sinceridad. ¿Por qué nadie me ha avisado? Les giré instrucciones precisas de hacerlo en caso de haber algún cambio en su estado. La entiendo, tía. Ha sido culpa mía. Le puse algo de valeriana a su té anoche, porque usted también requería descansar y creo que alguien más, quizás Candy o el doctor, cerraron su puerta con llave. Imagino que para que no la molestasen, aseguraba Annie. Yo misma le hubiese dado las noticias, pero ahora lo más importante es que él ya está en franca recuperación. Debo verle. Por favor, envía a alguien por él. Pero antes explícame, ¿qué ha pasado? ¿Por qué están estos niños mugrosos aquí? ¿Dónde está la servidumbre que no los saca? No diga eso, tía. Ellos han sido los héroes de la noche. Les debemos mucho. En cuanto a los empleados, la mayoría está descansando. Ha sido una noche muy agitada. Solo los más fuertes o ansiosos permanecen en las labores básicas. Pronto les traerán su desayuno y podremos continuar platicando con calma, porque ya esos bandidos están tras las rejas. ¿Los atraparon? Sí, luego de que, gracias a estos niños Es decir, el señor Wallace pudo hacer el rescate. Entonces la policía los ha perseguido y atrapado. ¿Rescate? Sí, tía. Te va a alegrar saber que han encontrado a las chicas, tanto a Elisa como a Dorothy. Contaba Annie feliz de poder ser portadora de tan buenas noticias. Aunque ambas están delicadas y no han podido comunicarse, somos optimistas y pronto se recuperarán. La anciana se encontraba atónita, tratando de procesar tanta información. Quiero verlos a todos. Llévame con ellos de inmediato. Acá estoy, tía. Si de algo te consuela mi presencia. Bromeaba Albert desde la puerta, ya ataviado con un traje azul oscuro que le ayudaba a mostrarse ante ella bastante cerca de la normalidad. ¡William, hijo! Le abrazó y besó en la frente como si fuese un niño pequeño. Aquella escena llenó de ternura a Eleanor y a Annie, quienes observaban sonreídas. Después de responder algunas preguntas, Albert, con mucho tacto, le informó del estado de Lisa y que había sido llevada a un centro de salud. Con respecto a Neil, también fue atendido y lo llevarán ahora a la comisaría. Además de responder por sus actos, también debe rendir más declaraciones y ver hasta dónde está involucrado en todo esto. No puedes permitir que mis niños sean tratados como criminales, William. Ellos han sido víctimas en todo esto. Están enfermos, no son responsables. Las protestas de la doña en verdad conmovía a los presentes. Se aferraba a la camisa de Albert con las manos trémulas y la fiereza del instinto protector de una madre. Por favor, tía, no podemos seguir negando la verdad, le decía a Albert mientras la sentaba con cuidado nuevamente y se acuclillaba frente a ella para explicarle como a una pequeña. No son niños inocentes. Ya no. Han crecido y desviado mucho el camino. Elisa cometió un delito por el cual estaba pagando, sin contar que quizás está metida de alguna manera con esos criminales. Y en cuanto a Neil, él es un canalla que no merece tus lágrimas. Ambos deben pagar. Déjalos conmigo, William. Por favor. Sé que yo puedo hacerles cambiar. Yo debía actuar antes y no dejar que cometieran tantos errores. Por favor, ellos están enfermos. Déjalos conmigo.
Rogaba llorando con las manos sobre su rostro, tratando de hacer un último esfuerzo por aquellos dos seres a quienes amaba como si fueran sus propios hijos. Eleanor, comprendiendo su dolor de madre, se acercó a la anciana y la consoló, porque su llanto, aunque desgarrador, no quebrantó la convicción del patriarca y mucho menos la resolución de Candy, quien se encontraba parada estoicamente unos pasos detrás, atenta a la escena. Continuará.